El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó a todos del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de su casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando inició la vida de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas se reunían en casas de familia y allí entonces hacían oración, escuchaban la palabra de los apóstoles y también hacían lo que ellos llamaban la fracción del pan. Así se conocía la Santa Misa los primeros años de la vida de la Iglesia, la fracción del pan. Tiempo después, cuando vinieron las persecuciones, los fieles se reunían secretamente en lo que se llaman las catacumbas. Son como unas cuevas al interior de los cementerios. Y allí entonces podían realizar el culto y a la vez se protegían de los opresores, de aquellos que los perseguían. Pero ya en el año 303 de nuestra era, cuando cesaron finalmente las persecuciones, gracias a que Constantino dejó, digamos, que cada quien rindiera culto al Dios que quisiera, la religión fue libre en todo el imperio. Entonces, uno de los primeros regalos que le hizo Constantino a la Iglesia en ese entonces fue que mandó a construir una basílica para la Iglesia. Y se la entregó al Papa de turno. Y el Papa entonces se desplazó hasta esta basílica en Roma y vivió allí entonces por el resto de lo que conocemos de la historia de la Iglesia. Esta basílica es la Basílica de San Juan de Letrán. Se encuentra en Roma, en un barrio llamado El Laterano, y está dedicada a San Juan Bautista. Y es que San Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Y esta iglesia buscaba ser también la precursora de todas las iglesias. Fue la primera, de hecho. Y desde esta basílica, entonces, el Papa tiene su sede. La sede es, en efecto, la silla desde la que el Papa, entonces, gobierna, dirige, santifica a toda la iglesia. Y es fácil pensar que San Pedro, la Basílica de San Pedro, fuera la sede del Papa. No, la Basílica de San Pedro es un santuario construido sobre la tumba, lo que se cree que es la tumba de San Pedro. Pero en realidad la catedral, la sede del Papa, es San Juan de Letrán, una basílica sumamente bella,
sumamente exuberante. He tenido el placer de estar allí y de verdad que no tiene tampoco nada que a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, nada que desprestigiarle tampoco. Y se dice que el Papa entonces emite desde la sede de esta catedral su mensaje o su ministerio Urbe et Orbi. Urbe como obispo local de Roma y Orbi como obispo de la Iglesia Universal. Es entonces esta basílica sin duda algo importante para nuestra fe, y el dedicarle hoy, celebrar su dedicación o su fundación, es también celebrar nuestra fe, que es una fe comunitaria, es una fe que ocupa, que requiere de un sitio en el cual nos congreguemos para poder llevar a cabo la meditación de la palabra, para poder llevar a cabo los sacramentos y el sacramento por excelencia, la Eucaristía, en el cual entonces Cristo se hace presente y habita en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada, y llena entonces estos espacios con su Espíritu y con su presencia. Nosotros entonces tenemos este templo que es consagrado a la Virgen de Guadalupe, a la Morenita del Tepeyac, Madre de las Américas. Nosotros entonces celebramos el 12 de diciembre, nuestra patrona, la dedicación que le ofrendamos a este templo. Hoy entonces se hace en Roma lo mismo, pero en San Juan de Letrán, para significar entonces la importancia que tiene esta basílica, no solo para Roma, sino para la Iglesia Universal. Pero entonces esta fiesta nos lleva entonces a hacer la reflexión sobre el templo, la importancia que tiene el templo para nosotros. En efecto, en el templo habita la presencia de Dios, en el tabernáculo. Tuvimos esta jornada de oración en la que el Santísimo Sacramento estuvo expuesto todo el día después de la misa de la mañana. Estuvo allí entonces para todo el que quiso venir a orar enfrente de Él, a visitarlo, a presentarle su vida, sus alegrías, sus aflicciones. Fue entonces un privilegio para todos nosotros contar como con una casa abierta donde está aquel que invita presente para recibir a todos aquellos que quieran pasar un tiempo con Él. Y es que Dios, pues a pesar de que Dios, digamos, no se circunscribe a un espacio como tal, Él mismo quiso que le construyeran un templo en el que Él quiso habitar y en el que sirvió también además de modelo para todos los templos que conocemos en la actualidad. Ese primer templo de Jerusalén sirvió entonces para que la primera presencia de Dios hiciera entonces allí morada, cabida, y luego a través de la Virgen María, en el arca de la nueva alianza, se fundara entonces la presencia de Jesús Eucaristía, que también entonces abarca la presencia completa de Dios. Y por eso es que este templo tiene o cobra esa dignidad, esa importancia, es porque en este templo habita Jesús Eucaristía, y porque cada que nos reunimos a meditar en la palabra, es Él el protagonista. Cada que nos reunimos a celebrar un sacramento, es Cristo, Jesús, el protagonista. Entonces siempre tenemos que recordar eso, tenemos que volcar nuestra mirada siempre hacia el Santísimo. Yo sé que también tenemos a nuestra Madre y está dedicado este templo a ella. Es fácil a veces pensar primero en ella, pero es Jesús en realidad el protagonista. Algunos vienen y saludan a los santos primero. Yo diría que ellos tienen su importancia, pero no tanta relevancia como Jesús. Así que siempre tenemos que venir y fijarnos primero en el tabernáculo. Es a Él al que debemos saludar primero y después ya dirigirnos a los santos. En segundo lugar,
recordar entonces que Jesús mismo dijo: esta es mi casa de oración. Los judíos habían convertido el templo, y lo leemos hoy en el Evangelio, en una cueva de ladrones, como el mismo Jesús se refiere. Y es que en este templo de Jerusalén, se celebraban sacrificios. Entonces había venta de animales para todos aquellos que quisieran hacer un sacrificio. Y había de todos los animales, porque pues todas las personas eran de diferente estrato. Entonces habían unos más adinerados, unos menos adinerados y unos definitivamente muy pobres, como el mismo San José y la Virgen María, que cuando fueron entonces a hacer el rito de la purificación, en el cual entonces sacrificaban un animal por aquel primogénito que debía pertenecer entonces a Dios. Entonces hacían como un intercambio, el animal se convertía en el sacrificio y entonces se liberaba en cierto modo aquel primogénito. Pero San José y la Virgen María solo tenían para un par de dos palomitas pequeñas, tórtolas, y eso fue lo que compraron, y eso fue entonces el sacrificio que presentaron para tener libre a Jesucristo, para llevarlo de nuevo a casa. Pero otros podían comprar entonces, como decía el Evangelio de hoy, ovejas, bueyes, incluso entonces algunos cabritos y animales un poco más grandes, dependiendo entonces de la posibilidad de aquellos que los compraban. Pero entonces, para comprar estos animales había que usar el dinero del templo, no se podía usar el dinero del imperio, pues se suponía pues que era un dinero pagano, que no pertenecía entonces a aquel intercambio sacro que se debía hacer en el templo. Entonces se habían organizado una cantidad de cambistas en el templo para hacer ese intercambio, y claro, ellos sacaban partido de ese intercambio. Pero entonces se había creado toda una corruptela y ya todo giraba entonces a la venta, al cambio, y ya se le estaba quitando la importancia entonces a Dios, al que habitaba en el templo, al sacrificio mismo. Y Jesús viene entonces a limpiar, a purificar el templo, a sacarlos a todos, a crear incluso látigo de cordeles y sacar a todos, porque no está bien lo que están haciendo, porque el templo es sin duda una casa de oración. No tenía sentido que pusieran todo su esfuerzo en simplemente sacar partido de lo que la gente venía a ofrecer. Ese celo entonces de Jesús, los que estaban allí, los apóstoles, lo veían también reflejado en textos ya del Antiguo Testamento que hablaban de que el celo de su casa lo devoraba. El amor de Jesús por el templo era significativo, era entonces marcado, como lo debe ser para todos nosotros. Nosotros amamos este templo porque sabemos entonces de la presencia de Dios en él, habitando en él. Sabemos que hay que tenerlo limpio, que su mantenimiento ocupa de esfuerzo, de dinero, de personas entonces activamente atentas a cumplir y a resolver cualquier necesidad que se presente. Así entonces Jesús nos enseña que debe ser siempre nuestro celo por el templo algo de gran importancia. Y también entonces nos habla de que el verdadero templo, en últimas, es el cuerpo. Nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nosotros habita desde el bautismo la presencia de Dios, y cada vez renovamos esa presencia con los sacramentos que recibimos, con la vida en comunidad que experimentamos aquí mismo, con todo lo que hacemos para alimentarnos en la oración, en las obras de misericordia, en todo aquello que
representa entonces el ideal cristiano de parecernos más a Cristo. Y cada que recibimos entonces a Jesús en la Eucaristía, estamos como incorporando a ese templo lo más preciado, la presencia de Jesús. Por eso es que el cuerpo merece respeto, por eso es que lo tratamos siempre con todo el cuidado y tenemos entonces ese especial, atención y cuidado por él, por el cuerpo humano. No al nivel de aquellos que entonces se la pasan todo el día en el gimnasio con el único deseo de verse bien. No, nosotros, claro, quizá podamos ir al gimnasio, claro, hacer ejercicio para que tengamos buena salud, para que tengamos entonces toda la energía necesaria para hacer de este templo del Espíritu Santo algo digno, algo que esté siempre dispuesto a servir, a dar la vida por los demás, a entender que Cristo es el único que llena todos esos espacios de la vida que a veces el mundo quiere imponernos, quiere obligarnos a desempeñar. Casualmente, el día de hoy meditamos en una figura muy especial de San José. San José como protector de la Iglesia Católica Universal. Y es que San José, con el cuidado que le ofrendaba a Jesús, incluso desde antes de nacer, ya mostraba entonces ese respeto, esa admiración, ese cariño que todos nosotros debemos darle, dispensarle a Jesús. Primero desde lo externo, desde el templo, desde lo que vemos y desde lo que sentimos de nuestra vida cristiana, en la fe, pero también entonces desde nuestro interior, desde nuestro corazón, cómo Jesús llena todos esos espacios, todas esas necesidades que nada más puede llenar. Solo Él puede hacernos completos, puede entonces dirigirnos con paciencia, con amor, con perdón, con misericordia a aquel a quien todos entonces aspiramos, al Padre Celestial. Entonces el poder reflexionar hoy en San José como protector de Jesús es también entonces reflexionar en ese deseo de querer siempre que la Iglesia se mantenga unida, se mantenga entonces como piedras vivas. ¿Por qué? Porque Jesús vive en la presencia de la Iglesia. El cuerpo místico de Jesús es y somos la Iglesia, que debemos siempre entonces salvaguardar. San José tuvo muchas dificultades y tuvo momentos en los que pudo haber escapado de alguna responsabilidad o no querido asumir su papel paternal, de cuidado, de proveer por la Sagrada Familia, pero él fue siempre atento a socorrerlos, a cuidarlos, salvaguardarlos, dar todo lo necesario para que se mantuvieran unidos, firmes en el amor, y para que Jesús naciera, se desarrollara y pudiera llevar a cabo el plan que el Padre Celestial le había pedido que desempeñara. Asimismo, nosotros tenemos que cuidar en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra vida de fe, de comunidad, que Cristo pueda entonces llevar a cabo esa misión, ese plan que Dios quiere de restaurar la Iglesia, de que veamos en el otro el rostro de Jesús, de que podamos hacer todo lo posible para que el bien siempre prevalezca y que cualquier mal pueda ser combatido a fuerza del bien. Que sea entonces San José aquel que nos inspire, que nos llene de ese celo por Jesús y por el cuerpo místico de Él, que es la Iglesia. Los voy a invitar entonces para que hagamos las letanías de San José como parte de esta preparación a la consagración, en el que ya avanzamos en el día 24. Respondan después de mí: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo,
ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Defensor de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, José prudentísimo, ruega por nosotros. José valientísimo, José obedientísimo, José fidelísimo, espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, pilar de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Santa Iglesia. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad. Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos a nosotros la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel a quien veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.